El lunes compartíamos la primera parte, hoy le vamos a presentar la segunda. Es el repaso de los hechos más importantes a lo largo de este 2012 en el país y en el mundo. En esta oportunidad el periodo comprendido es entre mayo y agosto. Bueno, 20 años después de su privatización, el Congreso dispuso que YPF vuelva a manos del Estado. Después de 2 días de debate, el 3 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de la compañía que se encontraba en manos de la española Repsol. El 6 de mayo marcó el regreso del socialismo al gobierno de Francia luego de 17 años. En el balotaje, François Hollande se impuso al presidente Nicolas Sarkozy. El 7 de mayo, los argentinos despertaron con la triste noticia de la muerte de Caloi, el dibujante y humorista que le dio vida al eterno Clemente. ¿Qué sé yo? Uno no piensa que los tipos queridos y los tipos talentosos se puedan morir. En realidad no sé si está muerto, se fue de gira. Y estamos viviendo el primer día de Buenos Aires sin Caloi. Y creo que si esto queda grabado es como el aire que estamos respirando, como que Buenos Aires es un poquito viuda hoy de Caloi. El 9 de mayo, el Parlamento convirtió en ley el proyecto de muerte digna y sancionó la identidad de género, la ley que permite modificar en los registros públicos el sexo, imagen y nombre de pila de una persona. No creo que sea un festejo, porque estamos viviendo en un duelo permanente hace 3 años. Creo sí que la sensación va a ser de paz. Martín Fresneda asume como nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación en reemplazo del fallecido Eduardo Luis Duhalde. También en este lugar en el cual vengo a asumir esta responsabilidad, lo ha asumido con mucha honra, con mucho honor y mucha fortaleza. Y vaya aquí mi homenaje al doctor Duhalde. Promediando el mes, el juez Norberto Ollarvide ordenó encarcelar a los hermanos Pablo y Sergio Joclender, acusados de asociación ilícita en la construcción de viviendas sociales. En la segunda mitad de mayo, la cultura y el espectáculo perdieron 2 figuras de trascendencia. El 15 falleció el escritor mexicano Carlos Fuentes y el 17 la cantante norteamericana Donna Summer. En esos días, la Corte Suprema resolvió que el 7 de diciembre vencía el plazo de la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín destinada a frenar la adecuación que contempla la Ley de Medios. Sobre el final del mes, la legislatura bonaerense sancionó la Ley de Reforma Impositiva que aumentó el impuesto inmobiliario rural. En junio, y tras 10 meses de juicio, la justicia de Egipto condenó a cadena perpetua al expresidente Hosni Mubarak por la muerte de más de 800 manifestantes durante la revuelta que terminó con su gobierno de casi 30 años. Poco después, tras las primeras elecciones libres de su historia, Egipto elegía a Mohamed Mursi. En nuestro país, el juez Claudio Bonadío ordenaba la detención del dueño de TVA, Claudio Sirigliano, en relación con la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y otras 700 resultaron heridas. Me parece perfecto que el juez haya tomado la decisión que tomó si encontró en Claudio Sirigliano uno de quienes entorpecen su trabajo. Por esos días, el gobierno dispuso la creación del Ministerio de Interior y Transporte. El mes había comenzado con una sensible baja para el mundo de la cultura. Moría Ray Bradbury, el celebrado autor de Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. La justicia liberó a Fernando Carrera, quien atropelló a 3 personas tras haber sido baleado por la policía que perseguía a un delincuente. Estuvo preso 7 años, pero se comprobó que todo había sido armado para culparlo. El 12 murió en un accidente automovilístico el cantante Adrián Otero, quien había alcanzado popularidad como líder de Memphis la Blusera. En junio, la presidenta Cristina Fernández presentó el plan Procrear, que prevé la construcción de 100.000 viviendas en 4 años. Que todos los argentinos tengan la oportunidad de tener un hogar. El 14, la justicia condenó a 18 años de prisión al baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el homicidio de su pareja, Wanda Tadei. ¿Cuál es la tumba de su hijo para ir a ponerle una flor? Ese día, Argentina reiteró ante el Comité de Descolonización de la ONU su reclamo por Malvinas.
Después, durante la cumbre del G20, la presidenta se cruzó con el premier David Cameron. El inglés inició el diálogo con Cristina, pero se negó a recibir las resoluciones de la ONU que convocan a la negociación. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos, que se sienten en una mesa a dialogar. En Grecia, uno de los países más castigados por la crisis, la derecha ganó las elecciones del día 18 con casi el 30% de los votos. En Paraguay, el desalojo policial de tierras ocupadas por campesinos provocó una masacre. Este fue el detonante para el juicio político contra el presidente Fernando Lugo, que fue destituido por el Parlamento el 22 de junio. Como represalia, UNASUR y el Mercosur suspendieron la adhesión del país. Por esos días, Córdoba es la primera provincia que prohíbe los prostíbulos. El 24 en Jujuy queda libre Romina Tejerina, quien cumplió 2/3 de la condena que había recibido por matar a su beba, nacida tras una violación. El 26 de junio se cumplieron 10 años de la muerte de los militantes Mariano Costecchi y Darío Santillán, asesinados por la policía en la estación de Avellaneda. El 29 de junio muere en Pilar Juan Alberto Badía, figura emblemática de la radio y la televisión y amante incondicional de los Beatles. En julio se dividió la CGT. Hugo Moyano convocó a un congreso para elegir autoridades y lo propio hizo el sector de Antonio Caló en desacuerdo con la conducción del camionero. Ambos congresos ratificarían las dos conducciones. Días después, el Ministerio de Trabajo anuló la convocatoria moyanista por irregularidades. En un nuevo juicio, los represores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone fueron condenados por comandar un plan sistemático para la apropiación de bebés durante la dictadura. El empresario Rafael Levy, dueño del local de la disco Cromañón, fue condenado a 4 años y medio de prisión por el incendio culposo en el que murieron 194 personas. Por entonces, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció una inversión de 800 millones de pesos para mejorar el sistema ferroviario. El último día de julio se formalizó en Brasilia el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. En agosto comenzó el juicio oral y público por el supuesto pago de sobornos en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza. El expresidente Fernando de la Rúa, uno de los implicados, dijo ante los jueces que la maniobra denunciada no existió. Buenos Aires estuvo 6 días sin subtes. La puja por mejoras salariales continuaría a lo largo de los siguientes meses con medidas de fuerza similares. Otro proceso que se inició ese mes es el que se le sigue al ferroviario José Pedraza y a otros 16 sindicalistas por el crimen del militante Mariano Ferreira en octubre de 2010. El 7 de agosto falleció la cantante Chabela Vargas, de 93 años, figura de la canción latinoamericana. En Buenos Aires, las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la recuperación del nieto 106, Pablo Gaona Miranda, de 34 años. Un sobrino más, es el primer nieto, el primer sobrino, y bueno, ya lo vamos a disfrutar y nada, y muchas gracias por todo. En la segunda semana del mes, el gobierno efectivizó el pago de la última cuota del BOD en 2012 y la AFIP dio nuevas pautas para la compra de moneda extranjera para viajar al exterior. En Londres, un nuevo capítulo en el intento por acallar a Julian Assange, el creador de Wikileaks, a punto de ser extraditado, el periodista se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres. En Tucumán, y en medio del juicio por el secuestro de Marita Verón, la legislatura sancionó una ley para cerrar los prostíbulos en la provincia. Promediando agosto, las inundaciones anegaron varias ciudades del interior bonaerense y obligaron a evacuar a unas 700 personas. En este mes se dispuso la intervención de la ex Chicone y se envió un proyecto para declararla sujeta a expropiación. La ley se votó el 21 de agosto y fue promulgada días después. En Buenos Aires se recordó a las víctimas de la tragedia de Once al cumplirse los primeros 6 meses del hecho. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto. Con mucho dolor, pero muy emocionada por la cantidad de gente que se ha acercado, por la cantidad de personalidades y de asociaciones que se han sumado a nuestro reclamo por justicia.
eso reconforta y nos hace creer que vamos por el camino correcto en búsqueda de los responsables de tanta muerte. Los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Estamos todos arriba de ese tren, estamos todos ahí, por supuesto que voy. 6 meses, va lento, pero tengo esperanza, tengo mucha esperanza, tengo mucha fe que la justicia va a llegar. En Córdoba, un productor rural y un piloto fumigador fueron sentenciados a 3 años de prisión por contaminar con agroquímicos ilegales un barrio provincial. El 25 de agosto falleció a los 82 años en los Estados Unidos el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la Luna. El 30, la presidenta puso en funciones a la nueva Procuradora General, Alejandra Gils Garbó, la primera mujer en asumir como jefa de los fiscales. En la eurozona, el desempleo alcanza nivel récord y llega al 11,3% de la población activa. Los desocupados son más de 18 millones.